¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Les envío un abrazo en donde se encuentren, si están en casita, si están en otra parte, esperando siempre que se encuentren muy bien en todo sentido. Les voy a compartir el día de hoy un breve estudio, una breve reflexión acerca de la antepenúltima semana de Jesús. El domingo pasado celebramos lo que es el Domingo de Ramos y no quise dejar pasar por alto esto y quiero compartirles una breve reflexión. Vamos a basarnos en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 28 en adelante. Lucas 19, versículo 28 en adelante. Y voy a leer solamente algunos versículos y después, posteriormente, ir explicando lo que está dentro del pasaje. Y dice Lucas 19, versículo 28 en adelante. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y es así como quiero compartirles esta pequeña porción de las Escrituras. ¿Y qué es lo que vemos nosotros aquí? Bueno, en primer lugar, vemos que a esto se le llama comúnmente la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Y vemos que esto se llama así porque es la entrada que Jesús hace un domingo anterior a su resurrección. Y lo que podemos ver en esta historia es que Jesús entra de una manera que llama la atención, una manera muy interesante. Entra en un burrito. Esto significaba que Jesús estaba haciendo un contraste entre cómo entraban los reyes o los gobernadores de ciertas ciudades cuando entraban a un lugar en particular. Ellos siempre entraban montados en un caballo esplendoroso. Sin embargo, Jesús entra montado en un burrito. Y al parecer, al llevar a cabo este acto, está cumpliendo con una profecía que se cita en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde se nos dice que Jesús iba a entrar en un pollino, en un asna. Déjame leerte lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, para leerlo de manera específica. Y dice esto, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno y en un pollino, cría de asna. Lo que podemos ver aquí es que Jesús entra montado en un burrito, y lo que al parecer simbolizaba era la humildad en la que el Señor estaba humillándose a sí mismo. Recordemos que lo que significa mucho la muerte del Señor Jesús y su entrada al mundo en un burrito, y su entrada a Jerusalén un domingo anterior a su muerte, montada en un burrito, significa la humillación de Jesús. Jesús está humillándose a sí mismo, en el sentido de que vemos que Él iba a morir por causa de cada uno de nosotros. Y en ese lapso lo que podemos notar son varias cosas. En primer lugar, Jesús manda a 2 de sus discípulos a buscar un pollino o un burrito. Y lo que les dice: vayan a buscar un burrito.
Y si se encuentran a los dueños, pues simplemente díganle que el Señor lo necesita. Y así sucede. Cuando Jesús manda a sus discípulos van y los dueños, al ver que están desatando al burrito, le dicen: hey, ¿qué están haciendo? Y ellos responden: el Señor lo necesita. Y los dejan ir. Esto puede parecer curioso a la mente moderna del lector. Sin embargo, en el antiguo mundo, en el mundo del primer siglo de nuestra era, lo que podemos estudiar y cuando hacemos una investigación, podemos notar que había una ley que había en el Antiguo Testamento que se llama derecho de Angaria. El derecho de Angaria decía que todo aquel gobernador que necesitaba de algo que tenían sus súbditos o el pueblo en general, el rey o el gobernador podía tomarlo, y eso se reconocía como ley de Angaria. Y esta ley a veces se extendía a ciertos líderes religiosos, como por ejemplo los rabinos. Y en este caso podemos notar que Jesús está aplicando esa ley, el derecho de Angaria. Y bueno, podemos notar que Jesús manda entonces a buscar a este corderito. Entonces no es de alarmarse en el hecho de que cómo es posible que Jesús esté mandando a traer un burrito y él les diga, ¿no? Si los dueños preguntan, dígale que el Señor lo necesita. O sea, como que si ellos ya sabían anteriormente, y probablemente no lo sabían, pero el derecho de Angaria decía que todo aquel líder, ya sea un gobernador o inclusive un líder religioso, podía hacer esto. Era un derecho. Ahora, sucede entonces que Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías 9, capítulo 9. De ahí en adelante lo que vemos suceder es algo muy importante. Los discípulos montan a Jesús sobre el burrito, sobre el pollino. Y nos sigue narrando la historia esto. Versículo 35. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Mira lo que sucede después de esta escena. Versículo 36. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Primera escena. Los discípulos montan a Jesús en el burrito. Y segundo acto. En el segundo acto vemos que la gente tendía mantos al pasar Jesús sobre Jerusalén. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Es que los discípulos en cierta medida tienen la iniciativa, en cierto sentido, porque Jesús ya les había dicho de antemano lo que tenían que hacer, pero los discípulos llevan a cabo el poner a Jesús sobre el burrito. Y cuando los discípulos hacen esto, el acto seguido es que la gente empieza a tender sus mantos. Y posteriormente van a gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lo que podemos notar es que la gente, al ver a los discípulos hacer eso, ellos comienzan a tender sus mantos. Mis hermanos, creo que algo importante que debemos de hacer al día de hoy es mostrar en nuestro trabajo, en las calles, en donde estemos, tenemos que tomar la iniciativa de mostrar a Jesús por medio de nuestras vidas, en todos nuestros actos, ¿no? Creo que es importante en el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante que nosotros mostremos a Jesús a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos. Porque una vez haciendo esto, la gente que no le conoce normalmente se pregunta: ¿qué tiene esta persona? ¿Qué hay algo diferente que esta persona muestra en sus actos, en sus actividades del diario vivir? Y deberíamos de causar en todas aquellas personas esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta persona que lo hace diferente? Y bueno, lo que podemos notar es eso, que estas personas tendieron sus mantos, pero no sin antes ver a los discípulos montando a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo.
entonces nuestras vidas deben de ser un reflejo de quién es Jesús. Recordemos que Jesús les dijo a los discípulos que ninguna luz se enciende para ponerla debajo de un mueble, sino que cuando una persona enciende una luz, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debiéramos de ser nosotros, esa luz que alumbre a todas las personas que no tienen de esa luz. Ahora, dice que a medida que avanzaba la gente tenía sus mantos sobre el camino y al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Vemos que a lo largo de toda la historia ha habido gente que se opone a las enseñanzas de Jesús. Y como bien vamos a ver, mucha gente se opuso. La gente que gritaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, vamos a ver que van a ser los que más adelante eran los que gritaban: crucifíquenlo. Y todo esto se debe a varios factores, pero dos de ellos principalmente era que los fariseos se estaban oponiendo. Era una de esas. Y en segundo lugar era las enseñanzas comunes que habían acerca del Mesías. Nosotros podemos notar que las expectativas que tenía el pueblo de Jerusalén en general, las expectativas que tenían acerca de Jesús, era que Jesús iba a venir a liberarlos del yugo romano, de la esclavitud romana. Pero que venía a liberarlos desde un punto de vista militar, desde un punto de vista físico, no tanto desde un punto de vista espiritual y en la profundidad que verdaderamente reside la esclavitud. Porque recordemos que todo aquel que no es una persona liberada por Jesucristo es una persona esclava. Entonces Jerusalén tenía unas expectativas incorrectas acerca del Mesías, que su liberación consistía en una liberación militar, en una liberación desde el punto de vista de la esclavitud física. Sin embargo, Jesús no venía exactamente a eso. Y en el día de hoy las personas pueden tener una idea totalmente distinta o expectativas del Mesías que no son correctas, ¿no? Muchas personas dicen: yo voy a alabar a Jesús, voy a seguir a Jesús siempre y cuando Jesús me saque de mis problemas. Yo voy a alabar a Jesús siempre y cuando Jesús me saque de mis deudas. Yo voy a alabar a Jesús siempre y cuando Jesús no me limite en mis otras actividades. Y tenemos una idea errada de lo que es Jesús. Ahora, quiero decir esto, que Jesús, claro que sí, nos puede ayudar a salir de nuestras deudas, pero no necesariamente está obligado él a hacerlo. Porque muchas personas cuando entran al cristianismo y dicen: quiero que Jesús me ayude a salir de mis problemas, y cuando eso no sucede, muchas personas se decepcionan y se defraudan del cristianismo y dicen: el cristianismo no sirve, no funciona. Y así vemos a muchas personas que luego abandonan el cristianismo por las falsas expectativas que se tiene acerca del Mesías. Jesús no vino a sacarnos de todos nuestros problemas, ¿no? Él dijo: en el mundo van a tener problemas, van a tener aflicción. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, en el sentido de que Jesús nos promete un reino eterno junto a Él. Pero al estar aquí en la tierra todavía tenemos que sufrir aflicciones. Todavía tenemos que lidiar con nuestros problemas del día a día. Pero Él no nos ha dejado solos. Él ha venido a morar con nosotros. Él ha venido a darnos fuerza. Él ha venido a darnos paz en medio de todos los problemas. Y eso es lo principal. Que Él nos ayuda a cargar y a lidiar con todos nuestros problemas. Pero Él no quita automáticamente todos nuestros problemas. Y la gente del primer siglo entonces tenía malas expectativas, como también al día de hoy muchas personas tienen falsas expectativas acerca de qué es lo que debe de hacer Jesús con cada uno de nosotros. Entonces vemos esto, que los fariseos le decían: no aceptes lo que tus discípulos estás diciendo, el Rey, bendito el Rey. Y tanto la gente que gritaba: bendito el Rey que viene, más adelante lo iba a rechazar como Rey. Otra característica notable que vemos es que cuando Jesús viene,
a querer transformar a una persona, hay un factor importante que se debe de reconocer. Que cuando Jesús viene a la vida de una persona, Él viene como un rey. Y eso no le gusta a nadie, porque nosotros queremos seguir siendo los reyes. Estaba yo viendo hace poco en redes sociales a una actriz que decía: nadie te debe de decir cómo debes de vivir, nadie te debe de decir qué es lo que debes de hacer, nadie te debe de decir cómo debes de vestir, nadie te debe de decir con qué persona salir. Nadie te lo debe de decir, es algo que tú debes de elegir. Y eso es una imagen totalmente acorde a lo que el mundo presenta y a lo que muy probablemente las personas a lo largo de la historia han querido hacer siempre: ser el rey de sus vidas, ser quien tenga el mando de sus decisiones. Pero cuando Jesús viene a la vida de alguien, eso se terminó, porque Él es el rey. Por eso es que nosotros, cuando oramos a Dios, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Reconocemos que nosotros somos seres limitados, seres finitos, seres que tienden a cometer errores. Y en este mundo tan complejo, que tenemos que tomar decisiones a veces fáciles, pero también tenemos que tomar decisiones muy difíciles y complejas, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos de su consejo, necesitamos de su mente que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que a muchas personas no les gusta el venir al cristianismo, porque implica una renuncia al propio ego, una renuncia al querer tener el control de nuestras propias decisiones. Y con esto quiero comentarles simplemente de quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti ahorita en este momento? ¿Es el rey de tu vida? ¿O sigues siendo una persona a la cual tú no quieres recibir, porque implica que Él va a venir a gobernar y a reinar en tu vida, cosa que no quieres? ¿Quién es Jesús ahorita en tu vida? Y muchos probablemente podrán decir en este punto: bueno, yo sé que Jesús es el Rey, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Jesús es quien vino a cumplir con las profecías del Antiguo Testamento y por ende se merece toda la gloria y todo el sometimiento de mi voluntad. Sin embargo, en la práctica, haciendo una reflexión en la práctica, en el diario vivir, ¿qué diferencia hace que Jesús sea el Rey de tu vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Qué diferencia hace Jesús? ¿Verdaderamente Él es el Rey de tu vida o tú eres tu propio Rey? Analiza, reflexiona, te dejo con esto en medio de Semana Santa, en medio de Viernes Santo, en la cual Jesús estaba pronunciando sus últimas palabras. Reflexionemos acerca de este hecho y que cada día queramos parecernos más a Él, sometiéndonos a su voluntad, como Él también se sometió a la voluntad del Padre. Así que hacemos una breve oración. Señor, te damos gracias por este sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario, en el cual tú te entregaste a ti mismo para obedecer completamente la voluntad del Padre. Señor, tú no pides nada menos que eso. Tú pides que nos sometamos a tu voluntad. Ayúdanos a tener las correctas expectativas de ti, de quién eres tú, y que estemos dispuestos a someternos al dominio, al reinado que tú tienes. Que reconozcamos, que aprendamos a reconocer, no tan solamente en la teoría, sino en la práctica, en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, que tú eres el Rey de nuestras vidas y que no vamos a tomar ninguna decisión que tú no quieras. Ayúdanos a orar a cada día: Señor, haz tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.